y esa articulación no funciona muy bien, hay un efecto colateral en otras articulaciones como tobillo, rodilla, la cintilla del corredor, la rodilla del corredor, el condropatías rotulianas, tendinitis aquilias, el tibial posterior. Pie plano, pie cabo, pero es que luego también patrones de pisada, de antepié, de medio pie, de retropié, ¿no? De talón, lo que llamamos talonadores. Hay variabilidades individuales anatómicas, hay ligamentos que son un poquito más gruesos de lo normal. Quizás es el gran olvidado porque no se ve. El objetivo principal de Pies y Cafés es darle al usuario final, al oyente final, todo lo relacionado con el mundo de los pies, ¿no? Con el calzado, con las lesiones deportivas. Si tienes un hijo y se tropieza, ¿por qué se puede tropezar tu hijo? Si está clavando una uña o tienes un uñero, ¿de qué forma podemos solucionaros unos consejos? Si eres diabético, recomendaciones más comunes. Es decir, todo lo que está relacionado con la podología desde el punto de vista científico y de pie de calle, eso es lo que vamos a intentar trasladar a la población. Pies y cafés, cafés y pies. Bienvenido, primer episodio. Fran, ¿cómo estás? Pues estoy nervioso y con ganas de empezar este nuevo proyecto, estas nuevas tertulias. Me gusta. Bueno, os preguntaréis qué es Pies y Cafés. Básicamente, Pies y Cafés va a ser un podcast en el que Fran y yo vamos a hablar pues, de forma relajada, distendida, pues de podología, de entrenamiento. Al final, Fran y yo también somos corredores, nos encanta el deporte. Y además, pues toda la parte clínica detrás de del aspecto podológico, ¿no? De cómo se analiza una pisada, de la biomecánica del pie y de la pisada a la hora de caminar, de correr. En fin, creo que va a ser un podcast muy interesante porque vamos a abordar sobre todo los temas de forma directa, yendo al grano, evitando la paja y de forma pues un poco más informal, más desenfadada, ¿no? Y lo primero que quiero hacer antes de dar paso a la cortinilla es presentarnos. Y en este caso, Fran, pues ya que te tenemos aquí, quiero que comentes quién es Fran Monzó y brevemente nos cuentes un poco tu formación y tu experiencia como podólogo. Pues soy podólogo, como bien dices. Ya está. Bueno, lo dejo ahí. Soy podólogo, tengo 25 años de experiencia clínica. Casi nada. He sido docente también, profesor de podología en la UMH, desde el año 2001 al año 2016, si no me equivoco, no recuerdo. Universidad ¿vale? Miguel Hernández de Elche. Sí, en la diplomatura de podología y luego en el grado de podología. Mi actuación clínica, mi dedicación clínica diaria está basada o mi campo fuerte de actuación, diría que es la biomecánica clínica, el manejo clínico de las patologías con base mecánica, ¿no? Patología traumatológica, plantillas ortopédicas, calzado deportivo y podología deportivo, aunque también obviamente como podólogo pues vemos todo tipo de lesiones dérmicas, podología infantil, que es una parte de la podología que me encanta y que trataremos en este podcast de Pies y Cafés, la patología en el niño, ¿no? A nivel de clínica soy un apasionado de la entrevista con el paciente, de tocar, pensar y luego planificar sobre todo tratamientos más bien conservadores, tipo plantillas ortopédicas. Ese es mi fuerte, ¿no? Y luego mi formación posgrado pues la hice básicamente en Madrid, en la Universidad Complutense y en la Universidad Europea de Madrid, con 2 másteres. Y bueno, luego a nivel de emprendimiento, pues en el 2006 creé la primera empresa de base tecnológica de fabricación de plantillas por medio de sistemas CAD/CAM. Que en su día cámaras 3D, imagino, a lo mejor, ¿no? Son plantillas, escaneábamos el pie del paciente o el molde positivo y la plantilla la hacíamos por medio de un laboratorio virtual. Antes hacía todo a mano, manualmente en el taller, con escayola, espátula, y bueno, pues generamos un software de laboratorio virtual que hacía los procedimientos que manuales. Eso fue en el año 2006. Bueno, creé una empresa y demás, que actualmente existe, aunque yo ya no estoy vinculado a esa compañía. Y luego, pues, junto con el CEO de la compañía, con David Lucas, pues montamos la empresa y creamos lo que es el dispositivo Fistow, que lo patentamos en su día. Que es como el dispositivo que sirve para corregir, sí, ¿no? Es un dispositivo que
que se utiliza para el dolor que está asociado, para las metatarsalgias que están asociadas a la presencia de dedos flotantes, dedos en garra y demás, ¿no? Ajá. Una Bueno, parte, digamos, más podológica. más podológica, más clínica. Ya, no va un poco al grueso de la población como podría ser Podox, ¿no? Exacto, Que es justo. ya la siguiente, imagino que... Sí, bueno, ahí pues pasamos una época buena, David, sobre todo, que fue el que pilotó el proyecto desde Lanzadera, que nos cogieron en Lanzadera, una aceleradora de empresas, de startup, Sí, sí. de Juan Roch, ahí en Valencia. Bueno, y tras ese paso, pues David y yo, pues pensando, oye, pues tenemos que... Yo le decía a David, hay que hacer un calcetín para la fascitis plantar, porque es la patología de las patologías con mayor prevalencia e incidencia, ¿no? Creo que es la segunda más común en las consultas clínicas. Y un día, pues se me ocurre, por la noche de esto que estás pensando, ¿cómo haría yo un calcetín o un artilugio para la fascitis plantar, ¿no? Y se me ocurrió trasladar lo que hacía en consulta de forma diaria, con el vendaje para dar sostén al arco y con las cuñas en las plantillas, pues se me ocurrió, me vino la bombilla y dije, ostras, pues eso lo voy a trasladar a un calcetín, quita y pon, que es mucho más fácil. Y bueno, pues de ahí nace la idea de Podox y ese fue, digo fue, porque espero innovar más y emprender más, porque mi cabeza siempre está pensando, ¿sabes? De hecho, alguna cosilla tengo ya. Pero bueno, ese es el último proyecto que hemos montado, que hemos creado y ahí estamos, luchando desde el punto de vista empresarial con Podox, desde el punto de vista clínico como mi consulta, que trabajo en Elda y en Alicante. Muy bien. Bueno, la verdad que mi historia va a ser un poquito más breve, pero ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? la gente, bueno, muchas personas quizás se pregunten cómo he llegado yo aquí, ¿no? Yo al final, yo terminé en 2014 la carrera de Ciencia del Deporte, yo soy graduado en Ciencia del Deporte, y bueno, después de, como cualquier graduado, pues coger experiencia en algunos gimnasios, centros deportivos y demás, lo mítico, grupos reducidos, entrenamiento personal, etcétera, ¿no? Incluso clases de spinning, yo he hecho todo. Por ahí creo que es Un todoterreno. creo que es una etapa también que hay que pasar como entrenador, de estar con la gente, de estar ahí en los centros, la trinchera, ¿no? Aprendiendo. Pero luego ya directamente me pasé a la que se convirtió en mi pasión, que es el trail running. A mí yo empecé a correr por montaña y me apasionó, empecé a leer más sobre el tema, empecé a hacer cursos específicos porque en aquel entonces no había titulaciones ni máster, no había nada en torno al trail, ¿no? Era todo pues a base de libros, papers, los poquitos papers que iban saliendo y mucha experiencia de otros profesionales, entrenadores y demás. Y desde entonces pues son ya casi 10 años dedicándome a eso como entrenador. Y bueno, este último año empecé a trabajar con Podox. De hecho, ya el año pasado yo, 2024, ya estuve como colaborador. Y este año entré pues a la parte de un poco más de Además de marketing, parte del equipo. de imagen, de contenido y tal. Y de ahí surge este podcast, de una manera desde el punto de vista podológico y desde el punto de vista de un entrenador, de un graduado en ciencia del deporte, dar a conocer o explicar la importancia que tiene el pie en la salud y en el rendimiento, ¿no? Y Fran, una de las cosas que quiero explicar a la gente es qué pueden esperar. O sea, qué pueden esperar de este Pues es podcast. muy sencillo. Por tu parte sé que pueden esperar conocimiento y sabiduría a expuertas. Vamos, que van a tener para rato. Pero, ¿qué crees tú que puede esperar la gente? O sea, si fuera yo un oyente, Sí. ¿por qué debería seguir Sí, este pues podcast? es una buena pregunta, porque estamos inundados de podcast, ¿no? Y además muchos Sí. de buena calidad y buen contenido, ¿no? Ujú. Bien, aquí el objetivo principal de Pies y Cafés es darle y poner a pie de campo, darle al usuario final, al oyente final, pues todo lo relacionado con el mundo de los pies, ¿no? Es decir, todo lo que nos pasa en los pies, tus dolores, si eres deportista, pues todo lo relacionado con el calzado, con las lesiones deportivas. Si tienes un hijo Ujú. y se tropieza, ¿por qué se puede tropezar tu hijo? Claro. Si se está clavando una uña o tienes un uñero, ¿de qué forma podemos solucionaros unos consejos? Si eres diabético, ¿qué recomendaciones más comunes? Es decir, todo lo que está relacionado con la Ujú. podología desde el punto de vista científico y de pie de calle, eso es lo que vamos a intentar trasladar a la población.
Bueno, Fran, todavía no tenemos las tazas. No tenemos las tazas, tenemos unas tazas en marcha preciosas de Pies y Cafés. ¿Las has pedido Así que a muy lejos? están pedidas ya. Pero vamos a esperar a tener las tazas oficiales para para hacernos ese primer café e inaugurar oficialmente el podcast. Así que paso directamente a la primera pregunta del ¿De qué episodio de quieres hoy, que es un hablar? A ver. episodio final de presentación. Y es ¿por qué hablamos del pie? Otra vez. ¿Por qué hablamos del pie? La importancia que tiene el pie en la salud y el rendimiento. Y hay una frase que se repite mucho, pero para mí ya ha quedado en el pasado, y es que el pie es el gran olvidado del cuerpo humano. Para mí esa frase ya queda atrás. Quiero decir, Sí. yo no lo pienso realmente, pero se sigue repitiendo a veces, ¿no? Es que el pie es el gran olvidado. Para nosotros no lo es, No. ¿no? ¿Y qué opinas de esa frase? El pie es el gran olvidado. O sea, ¿tú realmente lo ves cuando la gente va a la consulta, cuando la gente habla contigo? Pues mira, es una buena pregunta. Quizás es el gran olvidado porque no se ve. Podría ser, ¿no? Sí. Una justificación del por qué es el gran olvidado. Al fin y al cabo, lo que yo veo en mi consulta es que cada vez hay más formación, hay más educación sanitaria Ajá. por parte de los pacientes. Sí. Acuden al podólogo más a nivel preventivo, ya no solamente cuando hay dolor. También es verdad que el podólogo, aunque no está en el Sistema Nacional de Salud, Ujú. es verdad que es una figura cada vez con mayor competencia legal, con mayores competencias legales, Claro. con mayores competencias profesionales, ¿no? Es una figura que cada vez con, pues los otros compañeros de profesión, como otras disciplinas, como traumatólogos, médicos de familia, rehabilitadores, fisioterapeutas, todos los profesionales que tratan patología musculoesquelética y no musculoesquelética del pie, pues bueno, te recomiendan y te incluyen en ese equipo multidisciplinar. Pero sí que hay una mayor conciencia. Sobre todo también pienso que es porque la gente cada vez practica más deporte, y en este caso hay una cifra curiosa, y es que pues, un corredor promedio está haciendo más de 100.000 pasos a la semana, ¿no? Y un corredor ya a un nivel más alto es que puede llegar incluso a, yo qué sé, si entrenas 6 días a la semana, hay corredores avanzados que están haciendo 15, 20.000 pasos al día, pues fíjate la cifra a la que llegamos, ¿no? Aparte, el pie, una estructura que tiene 26 huesos, 33 articulaciones, más de 100 músculos, ligamentos. Vamos, que es una estructura súper compleja. Es que pueden fallar tantas cosas. Sí, es verdad. Pueden fallar, al final tiene que si alus limitus, alus rigidus, toda la parte, pues, las exóstosis, ¿no? En las articulaciones, que son esas pequeñas protuberancias que aparecen en las articulaciones, los típicos bultos que salen, ¿no? Que si fascitis, que si metatarsalgia, que si talalgia, que si, en fin, hay una cantidad de lesiones solo en torno a la estructura del pie que es brutal, ¿no? Entonces, vamos, que tiene una relación muy directa entre la salud y el rendimiento. O sea, si el pie, todas esas estructuras, músculos, ligamentos, están bien, pues el deportista va a rendir. Ahora, como aparezca alguna de esas, que si fascitis, que si tal, pues ahí ya la empezamos a liar, ¿no? Y aquí tengo 3 apuntes que quiero que comentes, ¿vale, Fran? El Dile. primero sería: un fallo en el dedo gordo del pie puede hacer que pierdas eficiencia al correr. ¿Verdad o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué un A fallo en ver. el dedo gordo? Respuesta breve. Porque es la última palanca que tenemos para despegar, y si esa articulación no funciona muy bien, pues hay un efecto colateral en otras articulaciones como tobillo, rodilla, Como un cadera. efecto en cadena, ¿no? Exacto. Como una grúa. Si tienes una grúa de estas de muelle que utilizan los pintores para pintar las paredes, Sí. si falla uno de los ejes de la grúa, pues a lo mejor ese desplazamiento ya se ve afectado, ¿no? Es parte primordial Sí. de la pisada, tanto en la marcha como en la carrera. Vale. Segundo, un desequilibrio en el arco plantar puede terminar provocando molestias en la rodilla o la cadera. Esto es un poco relacionado con lo que has dicho, ¿no? Si el arco plantar está débil o está aplanado o tiene algún tipo de... Totalmente verdadero. Ujú. La mayoría de dolores, ya no hablo solamente de pie y tobillo, sino la mayoría de dolores que recibimos en consulta de rodilla, principalmente de rodilla y tobillo, están relacionadas con el pie, en el sentido de que son pies con una tendencia al aplanamiento. Ujú. Son pies que pronan de forma
pues un poquito más pronunciado de lo normal. Ajá. Y esa pronación y ese aplanamiento en el pie va a tener una repercusión en tobillo, rodilla. Por ejemplo, hay patología múltiple, ¿no? Ya hablaremos si quieres en otro Ujú. capítulo, pero la cintilla del corredor, la rodilla del corredor, las condropatías rotulianas, a nivel del tobillo, Sí. las tendinitis aquíleas, el tibial posterior, múltiples lesiones. Esto es el motivo por el que decía que vamos a hablar mucho sobre lesiones, porque al final, aunque hablemos sobre pies, muchísimas lesiones del corredor y en general lesiones de la rodilla, de la cadera, vienen del pie, ¿no? Entonces a lo mejor corrigiendo o trabajando la movilidad, la fuerza del pie o de esa pisada, pues vamos a conseguir reducir las lesiones, ¿no? A nivel de rodilla, a nivel de cadera, quizá no todas, el origen siempre va a ser multifactorial, por supuesto, pero lo que dependa del pie, Totalmente. creo que lo vamos a... Tienes que tener en cuenta, Sergio, perdona que te interrumpa, Ujú. que el pie es un elemento, es una maravilla de la ingeniería. ¿M? Y está entre el suelo, pongamos por interfaces suelo, zapatilla, Ujú. pie, luego ya todo el resto de extremidad inferior, ¿no? Por lo tanto, es una pieza en ese engranaje Muy muy importante. importante. Sí. Y de hecho has comentado algo de lo que vamos a hablar mucho, zapatillas. Porque, bueno, para el que no lo sepa, pues Podox, que es el, digamos, patrocinador principal de este podcast, colabora mucho con Runea. Actualmente Podox es el calcetín oficial de Runea. Y estaremos hablando con los compañeros de Runea acerca de zapatillas también, sobre material. Porque la última afirmación que te voy a hacer es que un calzado, o sea, las zapatillas o unos calcetines inadecuados o de mala calidad o lo que sea, pueden acabar provocando infecciones, sobrecargas, lesiones. Esto es verdadero, falso. Hablamos que siempre es multifactorial. Pero que una zapatilla te puede provocar una lesión, ¿es verdad? Sí, totalmente. Es multifactorial, pero Ujú. todo suma. Claro. Todo resta y todo suma. Es decir, que no hay que infravalorar el efecto que tiene o la importancia de un calzado y también la importancia de un calcetín. Todos los factores todas las lesiones tienen componentes multifactoriales y hay que ir ajustando cada factor para obtener el mejor resultado, claro. Bueno, nos han traído el pie que nos faltaba. Lo dejamos por aquí, ¿eh? Ahí está. Curioso cómo una misma estructura se comporta de formas diferentes, ¿no? Con los mismos huesos, con los mismos ligamentos y con los mismos músculos, ¿no? Es curioso y eso es la esencia y la maravilla de la biomecánica del pie. El pie debe de comportarse en unas fases del apoyo, sobre todo la fase de apoyo medio, debe de comportarse como una estructura de absorción. Debe de comportarse como una estructura, como un muelle elástico, ¿no? Es decir, impactamos en el suelo y ese impacto va a hacer que el pie tienda a aplanarse un poquito, como un muelle, se estira, absorba una energía, se llama energía elástica. Y luego, en el periodo propulsivo, donde todo el peso del cuerpo está pivotando sobre el antepié, sobre la parte delantera, ya todo el talón ya está en el aire, tiene que convertirse el pie en una estructura firme. Ya no tan móvil, ya no tan amortiguadora, sino una estructura más rígida, de palanca rígida, Que tramita bien las que fuerzas. transmita bien la fuerza desde la cadera hacia el pie y propulse. Es decir, que palanca rígida y muelle son dos funciones que tiene el pie. Y claro, pies hay tantos como personas. O sea, realmente tenemos pie, la mítica división, pie plano, pie cabo, pero es que luego también patrones de pisada, de antepié, de medio pie, de retropié, ¿no? De talón, lo que llamamos talonadores, gente que cae con el talón. A ver, una persona caminando va a ser talonador siempre. Es el ciclo de la marcha normal. Tú vas andando y lo primero que toca es el talón. Pero luego al correr cambia un poco la película, ¿no? Hay gente que cae más con el talón, gente que cae más... medio pie, antepié. Exacto, y eso lo hablaremos en un episodio que dedicaremos específicamente al patrón de pisada, porque es un tema que da para mucho. Y que preguntan mucho los corredores en la consulta. Lo que queremos dejar claro es que una de las cosas que hace muy especial a los pies, muy especiales a los pies, es que forman parte, tienen un rol clave en la postura que tenemos, en la técnica que tenemos a la hora de caminar, de correr, ¿no? En nuestra biomecánica natural, que será natural para cada uno. Y pues que tiene mucha relación con lo que comentabas, ¿no? El efecto de un muelle, de un resorte, ¿no? Que tiene esa capacidad de acumular energía y liberarla. Pues de eso hablaremos mucho en el futuro. Y ahí hay un punto importante también que
no tenemos acceso a ellos y son las variantes o variabilidades anatómicas que tienen los diferentes pies. Hablabas tú antes de que hay muchos tipos de pies. Hay muchos tipos de pies planos, hay pies planos, pies cabos, ¿no? Pero es curioso como muchas veces te vienen a consulta 5 pies planos que tú crees que todos los pies planos van a cursar con el mismo tipo de dolor o que el mismo tejido está sometido a mucha tensión por ser plano y luego resulta que debuta con otro dolor en otra zona que te extraña, que dices, ¿cómo es posible, no? Si la mayoría de pies planos le duele este tendón, ¿por qué a este no le duele este tendón, no? Si pesa lo mismo, estructuralmente lo mismo, ¿no? Hay variabilidades individuales anatómicas, hay ligamentos que son un poquito más gruesos de lo normal, hay tendones que discurren por otros trayectos asociados al trayecto normal y eso hace un poquito también que sea ese pie un poco peculiar, ¿no? Bueno, pues Fran, yo creo que podemos dejarlo por aquí. Además, tenemos que añadir también que en el podcast vamos a traer invitados y vamos a intentar traer a gente potente tanto del mundo deportivo como de otros sectores, ¿no? Mundo clínico, exacto. Exacto. Además, fisioterapeutas, entrenadores, nutricionistas, creemos que nosotros al final creemos en el trabajo multidisciplinar, o sea, aunque nosotros hablemos de pies o de podología, en este caso un podólogo, un entrenador, pero al final el trabajo multidisciplinar es clave para resolver cualquier patología, para ayudar a cualquier deportista que mejore su rendimiento. Eso creo que lo debe tener clarísimo la gente. Así que intentaremos traer a muchos profesionales con los que poder hablar y encontrar esos puntos de unión entre las diferentes disciplinas, ¿no? Ese es el objetivo, sí. Y para cerrar, cada episodio me gustaría, Fran, que nos trayeses un caso clínico. Hoy, si no me equivoco, tienes ya uno en mente. Bueno, es un caso real, queremos que al final, pues sobre todo los profesionales que oigan el podcast, pues tengan casos pues, clínicos, casos interesantes. Bueno, habrá algunos más interesantes, otros menos, pero en definitiva, contarnos, como me comentabas el otro día, ¿no? ¿Cuáles son esas bombillas que se te encienden a la hora de ver a un paciente? ¿Cómo haces ese diagnóstico y qué tratamiento le pones? Y bueno, ahí ya pues te puedes extender cuanto quieras, pero al final... Las tres, lo mítico, las claves que puedes darnos o puedes dar a la gente que nos escuche para cada caso que te llega a la consulta. Pues mira, ayer me llegó, bueno, ayer pasé consulta, llegaron varios pacientes, todos los pacientes son un reto, pero bueno, llegó un paciente con un dolor en el talón y es peculiar. Hablábamos también de que la entrevista, la anamnesis, está parte del juicio diagnóstico, ¿no? Cuando la analizas bien. Pues ese era un paciente de 52 años de edad que trabaja en el sector de la construcción con calzado de seguridad, rígido y demás. Claro. Tenía un dolor en el talón de hace pues ya 12, 14 meses de evolución, ¿no? Pero sorprendentemente no había ido a ningún profesional. Solamente había ido a un compañero podólogo que, bueno, le diagnosticó de fascitis plantar y lo derivó sorprendentemente al médico de familia. Es decir, no hubo ninguna parte de implicación por su parte. Bueno, en la anamnesis ya cuando el paciente te dice, me levanto por la mañana, tengo un dolor insoportable, pero se calienta el pie y mejora... Fascitis casi siempre, ¿no? Eso hace referencia al componente de la viscoelasticidad de los tejidos blandos. Por lo tanto, ahí ya se enciende la bombilla, una de las bombillas, y me voy a partes blandas tensiles. ¿Y qué hay ahí en el talón? Principalmente, pues la fascia plantar. ¿Por qué descarto hueso? Porque el hueso, como puede ser un edema óseo en el calcáneo, en el talón, el hueso duele a medida que se carga, no mejora a medida que se carga. Por lo tanto, interpretando esa información dije, bueno, pues me voy a ir por la fascia, ¿no? Luego otro factor importante es que un calzado de seguridad suyo, ese duro, rígido, no podía estar y solicitó un cambio de calzado. La empresa le dio un calzado más anatómico, más funcional dentro de la seguridad, con unas plantillas más amortiguadoras. Y el paciente mejoró algo. ¿Y qué información me dio eso? Pues que algo más anatómico, más amortiguador, le mejoró, y es porque disminuyó la presión sobre ese calcáneo y sobre esa fascia, ¿no? Por lo tanto, ahí ya lo paso a camilla, le hago una eco,
Bueno, identifico el dolor y la zona, pues era un dolor justo en la éntesis, en el nacimiento, en el origen de la fascia. Le hago una eco. Con este tiempo de evolución, con 12-14 meses de evolución, pues me esperaba encontrar una fascia pues pachucha, ¿no? Bastante afectada. Bueno, medí un poquito el grosor, que no es tan relevante, según las últimas investigaciones, tenía un engrosamiento de 9-10 milímetros, lo normal es 2-4 aproximadamente, pero tenía un patrón fibrilar muy desorganizado, Claro. un engrosamiento muy grande, con gaps o con zonas hipoicoicas correspondientes a microroturitas, ¿no? Y también presentaba una inflamación de la grasa plantar. Por eso con el calzado amortiguador él notaba Mejoría, ¿no? Lo único que, bueno, pues también tenía un aspecto global de los pies también un poquito aplanados, esa fascia estaba muy tensa, un acortamiento de la musculatura que ya hemos dicho que es un factor importante. Y lo primero que pensé es, pues voy a hacerle un vendaje tipo Lodaite para, digamos, reorganizar toda la grasa debajo del talón y que su propia grasa amortigüe. El vendaje Lodaite le va a dar también sostén en el arco, va a tener la sensación de seguridad. Y le puse, bueno, pues unas cuñas que colocamos en las plantillas, una expansión de segundo a quinto a nivel del antepié, y le recomendé el uso de Podox. Ese binomio, junto con el calzado, por cierto, utilizó un calzado más amortiguador como te he dicho antes, ¿no? Sí. Bien, pues eso es lo primero que le pauto a mi paciente, con la realización de ejercicios de estiramiento de la musculatura. Le cojo un molde, le planifico el tratamiento con la plantilla. Y a nivel fisioterapéutico, el paciente era reacio al tratamiento invasivo. Ya. No quiere agujas. Ya. Nada. Entonces ahí lo que prescribo es la onda de choque. Que a veces incluso duele más. Sí, efectivamente. Son técnicas dolorosas. Todo hay que decirlo, ¿no? La onda de choque es una maquinita golpeando la zona que te duele. O sea, imagínate. Sí. Pues súper doloroso. de 6 a 8 sesiones aproximadamente. Luego podría haberle prescrito EPI o factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, que son técnicas reparadoras, pero no quería, como he dicho, ¿no? Bien, el objetivo, la monitorización es citarlo dentro de 15 días, ponerle el tratamiento, ver cómo ha evolucionado con ese Podox y ese vendaje, continuar con la fisioterapia y luego dentro de 2 meses le haremos un control ecográfico a ver si con la onda de choque y con la plantilla pues ha mejorado ese patrón. Y bueno, era un caso curioso, Sí. entre otras cosas porque llevaba 14 meses. Sí, más de un año. Era un tío duro, porque no había pedido ayuda. Sí, pasa mucho, yo creo que la gente, igual que en el running, cuando aparecen con una lesión, a lo mejor la llevan arrastrando meses y llega un punto que la normalizan. De hecho, hoy en día se normaliza el dolor, se normaliza, no, eso es la edad, no, eso, bueno, eso que... No, a ver, no hay que normalizar el dolor. Porque los runners están locos. Están loquísimos. Bueno, Fran, pues muchas gracias. Cada semana, A ti, Sergio, a ti. cada semana traeremos un caso nuevo, interesante, y por supuesto también algunas semanas haremos seguimiento porque yo quiero saber qué le pasa a este hombre. Yo quiero saber si finalmente soluciona el dolor. Que hay mucha gente, sobre todo en redes sociales, que nos escriben en Podox diciendo que no hay manera, que han pasado por infiltración, por todo lo que has dicho y aún así les sigue doliendo. Es nuestro caballo de... Sí, de batalla. Sí, la fascitis plantar es una patología muy peculiar. Así que igualmente, si hay alguna persona que quiera, oye, alguna sugerencia, alguna petición que queráis hacerle a Fran, queréis preguntarle sobre algún caso concreto, alguna lesión, sentíos libres de dejarlos en las notas del episodio, en los comentarios. Ya sabéis que el podcast lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en YouTube, en formato vídeo. Así que cualquier duda que tengáis, encantado de atenderla, o cualquier sugerencia, ya sabéis, todos los miércoles a las 7 nos vemos con un episodio nuevo. Y el siguiente... pues no queremos dilatarlo más y queremos ya daros 5 consejos o hablar de 5 errores muy habituales pero muy fáciles de solucionar a la hora de cuidar los pies. Cuidar los pies en general, no solo a nivel de entrenamiento tal, sino a nivel, en fin, quien quiera saberlo, ¿no? Que escuche el siguiente episodio la semana que viene. Son errores muy comunes. Así que lo dicho, Fran, un placer. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Gracias, Sergio, un placer.